Como siguiente ponente tenemos al doctor Luis Gallegos Molina. El doctor Luis Gallegos tendrá a cargo la exposición del tema el derecho a la vida versus el derecho a decidir, a propósito de los proyectos de despenalización del aborto por violación. El doctor Gallegos es abogado y economista por la Universidad Mayor de San Marcos, magíster en Derecho de la Empresa y Gestión Pública, asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República y también es catedrático de la Universidad de San Martín de Porres. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Ante todo, muy buenas noches a todos y a todas. ¿Ven ustedes cuán real es lo que el doctor Puertas nos decía hace unos minutos, ¿no? Nos hemos habituado y lo aceptamos con bastante naturalidad de que alguien venga y se presente. Ahora, claro, ya estaba el prejuicio sembrado, estamos escuchando, ¿no es cierto?, argumentos relativos a estos temas y estamos atentos. Pero cuando no lo estamos, de pronto alguien ingresa a un auditorio y suelta esto, con la mayor cortesía del caso y todo el mundo, feliz y contento, ¿no es cierto?, lo acepta. Y con ello estamos aceptando también un componente básico de lo que es la ideología de género. La palabra género, también se dijo aquí, es la mayor perversión que se ha podido lograr dentro de la estrategia de la ideología de género. Porque todo el mundo habla de género también. ¿Quién dice, no, está usted equivocado, no es la acepción correcta? Prácticamente nadie. Miren, entonces, es cierto de que no solamente estamos dentro de una batalla de hace muchos años, décadas, en la cual hemos ido cediendo espacios, sino que además estamos acorralados, pues técnicamente, ¿no? Estamos contra las cuerdas, ¿ya? Y ahora estamos saliendo con la verdad, porque es necesario, como dice el Evangelio, decir la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Entonces, qué bueno. Yo quiero saludar a Alejandro Muñante, a la red de abogados, a la red nacional de abogados por la defensa de la familia, al distinguido panel, las colegas brillantes y el colega presente. Creo que es un esfuerzo muy significativo, realmente, lo aprecio y esperamos que sea el inicio de una serie de eventos que se puedan replicar en muchos lugares de Lima, para empezar, donde hace tanta falta este tipo de reuniones para esclarecer las ideas, porque de lo contrario empezamos a aceptar, ¿no es cierto?, mansamente, que el enemigo ingrese en nuestra casa y se adueñe de nosotros, de nuestras vidas. Muy bien, me tocó a mí el derecho a la vida versus el derecho a decidir. Esto es parte también, pues, de la agenda de la ideología de género, ¿no? Ya se ha explicado con toda claridad de que acá hay que buscar, ¿no es cierto?, radicalizar derechos democráticos, entre comillas, y generar antagonismos. Y un poco de eso se trata esto del derecho a la vida y versus el derecho a decidir. El derecho a la vida hace mucho tiempo está cuestionado, ¿no? Básicamente desde que en Estados Unidos en el año 73 se estableció como un derecho de la mujer abortar. Pero el derecho a decidir como un derecho ya que debe cobrar carta de ciudadanía y aceptación por todos, como algo normal, es una cuestión que está entrando con más fuerza en los últimos años. Porque antes se decía, bueno, que aborte porque ha sido violada, que aborte porque tiene seguramente una malformación el feto, etcétera, y se ponían consideraciones de esa índole. Hoy día ya no, hoy día ya se empieza a decir con toda claridad de que lo importante es que la mujer quiera o no quiera tenerlo, punto, se acabó, y el resto pasa a un segundo plano. Y entonces entramos a este tema, ¿no?, el derecho a la vida y el derecho a decidir. He propuesto una pequeña agenda
para desarrollar el tema, que sea de lo más rápido y secuencial, se me pidió hacer el enfoque relativo a lo que son los proyectos legislativos dentro del programa, ¿no? Y es cierto, hay que aterrizar, ¿no? O sea, no basta la teoría, sino que hay que ver en qué estamos ya, en qué estadio estamos del avance de esta arremetida, ¿no es cierto?, del marxismo cultural o neomarxismo. Y en el Perú estamos en un estado bastante avanzado. Hasta hace algunos años habían insinuaciones, había un poco esto que se ha dicho, normas legales de menor jerarquía que han venido abriéndole las puertas, ¿no es cierto?, a ciertos derechos, entre comillas, que han ido internalizando en la sociedad el que esto puede ser, de que es viable, y ahora ya viene en estos últimos 60 o 90 días la arremetida de un paquete legislativo para convertir esto ya ahora sí en leyes de la República plenamente válidas para todos. Y entonces en los últimos 90 días ha entrado la ley de identidad, el proyecto de ley de identidad de género, ha entrado el tema de la despenalización del aborto, la unión civil inicialmente, ¿no es cierto?, un poco tímida, hasta hace 2 días que ya se convierte en el matrimonio igualitario. O sea, ¿por qué tenemos que escondernos, no? De una vez arremetamos contra esta sociedad patriarcal, heterosexual, arcaica, caduca. ¿No es cierto? Ese es el lema de batalla. Esto ya es un estadio superado. Y radicalizan los derechos de quienes sienten que son los sujetos, ¿no es cierto?, dominados, como se ha dicho aquí, las mujeres, discriminadas, víctimas de la sociedad patriarcal, donde no tienen ningún derecho, y los varones son los amos y señores de esa sociedad, y abusan, ¿no es cierto?, de esta situación. Entonces ya tenemos lo que el marxismo siempre ha querido, pues, una lucha de contrarios. Cuando hay una lucha de contrarios, ya ellos están en su territorio. Muy bien, el proyecto de ley 387, que es la propuesta de despenalización del aborto, será el punto 1, el 2, el derecho a la vida, vamos a hacer un poquito de doctrina también, que la mayor parte lo conocemos, pero hay que situarnos, ¿no? El derecho a la vida en la legislación internacional y nacional, y luego las falencias del proyecto de ley. ¿Por qué este proyecto de ley debe ser rechazado? Rápidamente, el proyecto de ley, que es el que ustedes están viendo en la diapositiva de 387-2016, sostiene a modo de principios en el artículo primero, ¿no?, porque ahí está la declaración de principios. Quien se va solamente a la parte en la cual se hace la propuesta de modificación del Código Penal para despenalizar el aborto, no está leyendo adecuadamente el proyecto. Hay un artículo primero en el cual está, ¿no es cierto?, la declaración de principios, ¿no es cierto?, de este proyecto de ley. Y allí se habla de que los derechos sexuales y reproductivos, bueno, son un derecho que tienen que ser universalizados, y sobre todo el derecho a decidir. Se habla también de la ideología de género. Claro que no se habla así, estoy promoviendo la ideología de género, pero se dice de que estos derechos también son parte de esas minorías llamadas lesbianas, bisexuales y trans. Está puesto así en el proyecto de ley. Y como principio final, digamos que debe impulsar a los otros 2 principios, está la obligación que el Estado debe asumir para generar los marcos institucionales, procedimientos y asignar los presupuestos que hagan viable que esto se cumpla. ¿Muy bien? Recién después de ello viene el tema de la modificación de la ley penal respecto a la despenalización del aborto, que tampoco es nuevo. Hace 2 años se presentó ya en el Congreso, bajo la forma de una iniciativa ciudadana, con 64.000 firmas aproximadamente, un proyecto de ley prácticamente idéntico. Este es un producto un poco más refinado que el anterior, pero los términos generales son exactamente los mismos, porque obviamente los autores son los mismos, las ONGs que están detrás de esta promoción de la ideología de género, básicamente Promsex, por decir una de ellas, no quiero hacerles propaganda, pero ellos son los que impulsan. Acá no hay ciudadanos indignados, atropellados, que se sienten víctimas, que de pronto generan una movilización social para recabar firmas y luego presentar una iniciativa. No, acá hay toda una actividad orquestada, ¿no es cierto?, que viene con una concepción que ha sido desarrollada, que la quiere imponer, ¿no es cierto? Es el nuevo modelo de sociedad para ellos. Luego decimos, entonces viene esta modificación del Código
Penal, del artículo 119, donde se dice que no es punible el aborto practicado por un médico o médica, ¿no?, con el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal. Esto se haría por tres razones: salvarle la vida a la mujer, ¿no es cierto?, o de una enfermedad grave permanente, también en caso de violación sexual o inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentido, y cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificado por un médico. Bueno, aquí lo que pretenden es, ¿no es cierto?, bajo la forma de una simple modificación del tema de por qué no debe ser penalizado el aborto, nos venden algo mucho más sofisticado. Porque no es solamente, como se dice, pobre víctima, pobre mujer que fue violada salvajemente y que no tiene la sociedad el derecho de exigirle que haga viable, que desarrolle, ¿no es cierto?, una concepción y que geste y que luego tenga a un niño. No hay por qué obligarla. Y entonces, ese era el argumento básico. Ahora ya se ha pasado a la etapa en la cual se dice que ya ni siquiera hay que hacer denuncia policial, con lo cual el argumento de interrupción del embarazo por violación sexual puede ser arguido por cualquiera de nosotros, porque no necesito acreditar de que el hecho de que el acto de violación se haya cometido. Al suprimir eso, porque lo quitan, ya estamos diciendo, bueno, cualquier mujer embarazada dice, me han violado, quiero interrumpir mi embarazo, perfecto, basta la palabra, la expresión de parte de esta persona para que el médico, acá sí se han cuidado porque anteriormente, hace 2 años, decían simplemente que podía practicarse bajo cualquier forma, o sea, sin la garantía médica. Ahora, bueno, ya han puesto médico o médica, porque, ¿no?, que haga o practique esta interrupción. Pero la liberación de sustentar el porqué ya está abierto, o sea, se ha despejado. Y entonces, repito, cualquiera puede decir, he sido violada y no lo quiero tener, y nadie le va a decir, oiga usted, ¿por qué? Demuestre dónde está su proceso judicial, su denuncia a la comisaría. No se necesita. Entonces, en la práctica ya se ha habilitado el aborto a voluntad. Y entonces se deroga también el artículo 120 del Código Penal, precisamente porque ese artículo establecía de que esa interrupción del embarazo, ¿no es cierto?, podía darse en tanto hubiera una denuncia policial, una investigación, pero aún así era penalizado. Ahora ya simplemente se despenaliza y se deja a libre voluntad de las personas el poder solicitarlo. Y yo, a modo de comentarios iniciales, porque voy a profundizarlos en un momento, lo dispuesto en el punto 1, referido a lo que es el llamado aborto terapéutico, ¿no?, cuando puede sufrir daño permanente o muerte la madre, eso ya estaba regulado en el Perú, o sea, eso no es novedad, lo paquetean, como se dice, para introducir de contrabando los otros conceptos. Lo dispuesto en los puntos 2 y 3 está regulado en el artículo 120, que es el que están derogando, lo están eliminando. ¿Por qué? Porque para el caso 2 se suprime el tema de la investigación policial que se exigía como mínimo. Eso es lo que están presentando, ¿no es cierto? Eso es lo que están presentando. Ahora, para nosotros, ¿cómo entendemos el derecho a la vida? ¿Es el derecho a la vida algo que es susceptible de ser dispuesto por terceros, que puede ser interrumpido a voluntad, sin ninguna expresión de motivo, ninguna razón siquiera, como ya se está proponiendo? ¿O el derecho a la vida es un derecho absoluto que debe ser respetado, y desde qué momento debe ser respetado? Porque también sobre eso hay teorías, ¿no es cierto? Ya las más avanzadas, las más avesadas, diría yo, dicen, no, si no se ha implantado el embrión, ¿no es cierto?, en esas horas no hay eliminación de ninguna vida, no hay vida. Entonces ya hay que decir que ha anidado el nuevo ser para poder decir que hay una vida, y eso es falso, como vamos a verlo.
La vida humana empieza desde el momento de la concepción, eso ya lo tenemos claro. El niño por nacer es biológicamente un ser singular, una persona totalmente independiente, ajena a quien lo lleva en su ser, o sea, a la madre, y por lo tanto es un sujeto de derechos. En alguna polémica con otro docente en la misma casa de estudios donde enseño, llegamos a un punto en el cual dijimos lo siguiente: porque él me decía, es absurdo lo que usted plantea, ya esto ya está superado. ¿Cómo es posible que usted pretenda condenar a una pobre mujer, obligarla, porque el Estado lo dice, las leyes la penalizan? Ella tiene derecho a disponer porque es su cuerpo. Yo le dije, vamos a resumir la discusión, mi querido colega. Usted conoce una persona que tenga 4 brazos, 4 piernas, 2 corazones, 2 hígados, ¿no? Eso es lo que hay en el ser de la mujer. Y ella no dispone de 4 brazos, de 4 piernas, etcétera, etcétera. Lo que tiene es un nuevo ser totalmente singular, diferente a ella. Porque si bien ella lo lleva, ese ser ya tiene, ¿no es cierto?, una identidad singular. Esto la ciencia lo ha dicho hasta el cansancio. Desde el momento de la fecundación, la famosa fusión, ¿no es cierto?, cromosomática, de los 23 cromosomas que aporta el padre y la madre, ya generaron el ser singular. Ya no es más la madre o el padre, es un ser singular. Entonces, aunque la madre proporciona la mitad del material genético, etcétera, la organización genética del niño es singular. Muy bien. Lo que acabo de decir, la parte cromosomática, ya tiene, ¿no es cierto?, un nuevo ADN, ¿no es cierto?, lo que hoy día se conoce como un genoma, ya es un genoma singular. En las primeras 120 horas, la forma y estructura del embrión cambian vertiginosamente. El primer día es una sola célula, el segundo ya son 2 o 4, o sea, ya es un ser que ha cobrado una dinámica propia. No se puede decir a los 5 días, a los 8 días, a los 10, a los 20, claro, se puede interrumpir. Y se puede interrumpir a decisión de la persona que está llevando el embarazo. No es tan sencillo. Desde el mismo instante de la fertilización o fecundación comienza la vida humana, y desde ese mismo instante hay alma y cuerpo que comienza un desarrollo respecto de una persona que con el tiempo será la misma, existiendo simplemente en crecimiento. La naturaleza humana del ser humano desde la concepción hasta la vejez no es entonces un planteo metafísico, filosófico, sino una evidencia que científicamente ha sido comprobada. El concebido, ya lo hemos dicho, no es parte del cuerpo de la madre, etcétera. En concreto, la ciencia ha demostrado que desde la concepción no hay vida en potencia. Hay gente que dice, de pronto ese ser puede ser, pero no puede ser. No, ya fue. Lo que pasa es que ya está en desarrollo singular, propio. No es que vaya a ser, ya es. ¿Correcto? Esa es la gran diferencia. Algunos dicen, no, pero todavía no es una persona, porque no ha salido el vientre materno, entonces todavía es un producto, dicen algunos, ¿no? Es un producto, es una cosa, es algo que está ahí, pero no es persona, porque no es como tú y como yo. No es como tú y como yo que estamos caminando y hablando en esta noche, pero sí es como tú y como yo en que tiene una singularidad, una particularidad orgánica, científicamente comprobada. Quienes defendemos el derecho a la vida sabemos que esta entonces se origina desde el momento de la concepción. Cualquier otra teoría es falsa. Cualquier otra teoría lo que pretende es sorprendernos, relajar nuestra firmeza de posición. Y eso no lo podemos aceptar. Ahora, el derecho a la vida, esto que doctrinariamente hemos así, ¿no es cierto?, pasado muy rápidamente, es solamente una idea de algunas cuantas personas, de algunos de nosotros, o tiene un asidero ya en las normas internacionales y nacionales. Claro que lo tiene. Y por eso que van surgiendo estos proyectos de ley para cambiar, ¿no es cierto?, para trastocar ese orden que hoy día sí defiende a la vida. Incluso en la sustentación de este proyecto de ley, yo lo he estado revisando, ya se habla pues de que, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando quiso decir algo no lo dijo y dice otra cosa. O sea, ya hay, ¿no es cierto?, sofismas, ya hay argumentos que pretenden decir que no se dijo lo que se dijo,
para poder, ¿qué? Darle una lógica, dar una consistencia a su argumentación. Pero sin embargo, todavía, aun cuando Naciones Unidas también está infiltrada fuertemente ya por este tipo de promotores de estas ideologías, todavía subsisten en los textos algunas normas que nos permiten sustentar la defensa del derecho a la vida, ¿no? Y ahí lo tenemos, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: el derecho a la vida es inherente, la persona humana, este derecho estará protegido por la ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Pero aquí viene lo simpático: la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En general le sigue sacando roncha a los defensores de las iniciativas que pretenden despenalizar el aborto. Porque al decir en general, y no decir sujeto a regímenes de excepción de acuerdo a la ley del país, etc., no abre, ¿no es cierto? No abre posibilidad de plantear excepciones. Dice en general, la vida estará protegida. Ahora en el Perú felizmente todavía pues tenemos una fortaleza normativa, ¿no? La Constitución es muy clara, cuando habla de que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, etcétera, moral, psíquica. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Y obviamente en todo cuanto le favorece, el primer derecho fundamental, que es la vida, pues eso le favorece, tiene que ser protegido. Y el Código Civil, bueno, también, ¿no es cierto?, en línea con la Constitución, dice: la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Luego, para no agotarlos con este recuento normativo, el Código de los Niños y Adolescentes, que también pretende ser cambiado ahora, también pretende ser cambiado, para meter el tema de los derechos sexuales y reproductivos, lo que se habló aquí de que está prohibida cualquier sanción o castigo o corrección de parte de los padres, que los niños pueden denunciar a los padres, etcétera. Ese código también está ahorita a punto de ser cambiado, está en el Congreso como proyecto. Se considera niño a todo ser humano desde su concepción, ¿no es cierto? Y bueno, para efectos de la protección por este código hasta cumplir los 12 años de edad. El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Entonces, aún tenemos herramientas legales y por esa razón yo creo que, claro, no hay que bajar la guardia. Hace unos días conversaba con unos amigos y me decían: bueno, si tú nos estás ilustrando y nos dices que bajo el marco constitucional y legal todavía es posible que se descalifique una iniciativa como esa, entonces es seguro que se va a hacer. No, no es tan seguro. ¿Por qué? Porque hay lo que se llaman los lobbies internamente dentro del Congreso, hay amarres de mayorías, etcétera. Se construyen las mayorías para efectos de que a votación puedan pasar determinados textos legales. Hay que tener cuidado, no se puede bajar la guardia. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Entonces le digo a estos amigos: bueno, hay que generar una movilización, pues. Esto ya es una forma de movilizarnos, o sea, asistir a una reunión en la cual vamos nosotros adquiriendo una conciencia clara de que ese es un tema grave y que es un tema ante el cual no podemos permanecer impávidos. La segunda etapa es decir: muy bien, aquí estoy. Voy, hago un plantón, voy, recolecto firmas, emito opiniones, hago llegar opiniones al Congreso. Uno de mis consejos a los amigos de otras organizaciones es: si yo tengo en mis manos un proyecto de ley del cual debo elaborar el predictamen, me van a llegar opiniones. Pero me llegan opiniones del Ministerio de Justicia que está a favor, del Ministerio de la Mujer que está a favor. Todas las entidades del Estado han sido copadas. Y este gobierno, o sea, independientemente de quién esté a la cabeza, está permitiendo que este copamiento empiece a ejercer su perniciosa influencia. Y entonces hay que también responder, ¿no es cierto?, con actos concretos, con manifestaciones escritas, públicas. Decirle que no estamos dispuestos a tolerar ese tipo de cambios en la legislación
que nos metan en un esquema de sociedad perversa, aceptada por todos pasivamente. Todavía aquí. Las falencias del proyecto de ley rápidamente, ¿no? Resuelve equivocadamente. En el proyecto de ley, en lo que se llama la exposición de motivos, hay 5 principios fundamentales que supuestamente abonan en favor de lo propuesto por quienes son autores de la iniciativa. O sea, que abonan en favor de ¿qué? De despenalizar el aborto. Y dicen, por ejemplo, que si hablamos del derecho a la vida, no hay protección absoluta. Se lo ponen así, pues entre comillas. No hay protección absoluta. Y tratan de rebatir este precepto que acabo de señalar del pacto, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y se meten en una discusión ellos solos, que cuando quiso decir protección en general, no dijo protección en general. Que no es posible que se pueda entender así, porque no hay protección absoluta. ¿Por qué no hay protección absoluta? Entonces, si no hay protección absoluta para el concebido, no la hay para los autores de la ley. Yo lo puedo matar. Porque él está sujeto de derechos como el concebido. ¿Correcto? Entonces, si no hay protección para el concebido, no hay para él. Yo lo elimino. Y nadie me tiene que hacer nada. Entonces, vamos hablando claro. Dice el principio de la dignidad. Miren cómo enfocan la dignidad humana. En la autonomía del individuo, la autonomía de la madre. Ella es autónoma, es un ser que puede decidir. Y el otro ser, pues no puede decidir. No, pero es que lo que hay que hacer es garantizar que pueda decidir, pues. Que en algún momento pueda decidir. No es porque no puede decir, no puede expresarse en este momento, no puede hacer manifestación de voluntad de que lo vas a eliminar porque es una cosa, sino que en su estado de desarrollo aún no lo puede hacer. Entonces la garantía de la autonomía también para él. Otro principio en el cual se agarran es el libre desarrollo de la personalidad, porque dice que debe ser libre la elección del proyecto de vida, ¿no es cierto? El querer ser madre. Si no se quiere, entonces no se hace. La libre expresión, ¿no es cierto? El libre desarrollo de la personalidad. ¿Y el concebido no tiene personalidad? Claro que sí la tiene. Y él es el que necesita más protección para que pueda desarrollar su personalidad. Porque es el más desprotegido. El que menos posibilidad tiene de hacer valer sus derechos por sí mismo. Y entonces tiene que haber una función, pues como es intuitiva, o sea, de protección a aquel que es el más vulnerable. No se puede decir, en nombre del libre desarrollo de la personalidad de la madre, bueno, ábranle la puerta para que pueda interrumpir embarazos. Y repito, con el truquito y voy a reiterarlo, no solamente es porque haya sido violada, ella puede decirlo, puede decir una verdad o una mentira. Y ojo que esto es grave, porque en Estados Unidos, cuando se aprobó, ¿no es cierto?, el aborto como un derecho de la mujer, se aprobó en base a una mentira precisamente. La Corte Suprema norteamericana fue sorprendida en el año 70 con una demanda para interrumpir el embarazo, justamente, de una persona que afirmó, ¿no es cierto?, de que había sido violada por una pandilla y que luego, años más tarde, y la Corte sentenció a su favor, sin embargo tuvo, o sea, el embarazo culminó y se dio una adopción, porque la sentencia salió 3 años después. Pero sin embargo salió a favor del derecho, entre comillas, de interrumpir el embarazo. Y años después esta persona, que con su solo dicho había pedido ejercer este derecho de interrumpir el embarazo, dijo que no, en realidad no había sido violada, ¿no? Y entonces, teniendo ese antecedente, ya en un país de avanzada, entre comillas, donde esta ley existe, oye, vamos a caer, nosotros vamos a tener la misma norma permisiva, una norma boba, ¿no es cierto?, que permita que esto se manipule o se trafique. No, pues. Otro principio es igualdad, la no discriminación contra la mujer, ¿no es cierto?, la víctima, ¿no?, es el sujeto dominado, ¿no?, que el producto, eso que tiene ahí, es un recurso de su cuerpo. Y como es un recurso de su cuerpo, como si fuera un riñón, lo puede donar, lo puede donar sus córneas, pues es su cuerpo. Pues. Falso, eso ya ha sido descartado. También tiene derecho a la salud, porque la salud mental va a ser alterada gravemente por obligarla.
sin embargo no hay data, no hay estadística, y de lo que sí se tiene estadística es de que la gravedad, la afección más grave a la salud de las personas, de la mujer, es precisamente cuando se le interrumpe un embarazo. Pero son los principios en los cuales ellos sustentan, ¿no?, los autores del proyecto. Hay otro elemento, además de la discusión de estos principios que para mí se sellan rápido, hay una insuficiente fundamentación en la exposición de motivos, en este tema que ya he mencionado antes, ¿no?, la denuncia e investigación policial no necesaria, no es suficiente la expresión de parte, ahí está la cita del caso Roe versus Wade, etcétera, y por esa razón contraviene el artículo del reglamento del Congreso referido a presentación de propuesta legislativa, o sea, por ahí tampoco pasa. Contiene iniciativa de gasto, técnicamente para quienes estamos en el Congreso, ningún congresista puede pedir que se apruebe una ley que genere un gasto. ¿Correcto? O sea, está diciendo que se creen instituciones, ¿no?, que se creen una serie, que se hagan políticas, y eso va a generar gasto, porque va a obligar a las entidades del Estado a dedicar tiempo, horas hombre, ¿no es cierto?, a construir estas políticas, estas instituciones que fomenten este tipo de normas. Y luego la materia que se pretende legislar ya está contenida, es otro tema también, en el proyecto de ley 498 sobre el nuevo Código Penal, que también está en el Congreso, donde ya se habla de este tema. O sea, hay 5 artículos referidos al tema del aborto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a sacar una ley por acá y a sacar por allá? No, todo tiene que empaquetarse en el Código Penal. Así que, señores, hay que decirles, tranquilos, esperen su momento. Pero va a correr la suerte del archivo, en modesta opinión, pero hay que luchar, hay que luchar. Finalmente, decía Chesterton, el aborto es y será un crimen, aunque sea defendido por quienes se autodeclaren defensores de los derechos humanos. Porque esos defensores de los derechos humanos, extremistas de los derechos humanos, precisamente a la postre lo que hacen es pervertir la auténtica defensa del derecho humano. Finalmente, entonces, lo que decía hace unos minutos, y no lo digo yo, porque vengo a soliviantarlos, fíjense quién lo dice, urge tanto una movilización general de las conciencias como un esfuerzo ético común. Todos juntos debemos construir una nueva cultura de vida. Muchas gracias. Bien, agradecemos la brillante exposición del doctor Luis Gallegos Molina. Hace un momentito se les está repartiendo unas hojitas, eso es para que ustedes puedan formular sus preguntas a los ponentes que al final de la jornada van a estar muy gustosos en responderles. Antes de pasar con la exposición de la doctora Mercedes Herrera y la doctora Beatriz Mejía Mori, que también tienen temas muy interesantes, nos vamos a tomar un receso de 5 minutos para que puedan degustar una gaseosa. Bueno, no va a caer a pelo con este calor. La parte de atrás le van a estar repartiendo los encargados del evento. Muchas gracias.